Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 27ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas. En esta ocasión te invito a que aprendas cómo tejer en crochet esta bellísima cubierta para salero con motivo de Nochebuena. Amarás verlo colocado sobre tu mesa. Comenzamos tejiendo en estambre delgado en color verde. Hacemos 6 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas, 4 cadenas, cargamos 2 veces el gancho y vamos a hacer un macizo largo que se cierra en 4 pasos. Se carga 2 veces, se saca un punto del anillo, ese punto se cierra solo y después de 2 en 2 los restantes. Vamos a hacer así en total 24 macizos largos, contando ya las 4 cadenas de inicio. Así quedó tejida la primera vuelta. Esta la hicimos en macizos largos. La siguiente vuelta va a ser en macizos normales. Hago 3 cadenas y en el punto donde cerré la vuelta anterior hago el primer macizo, que este lo cierro en 3. Ahí ya está el primer aumento. A partir del segundo punto vamos a tejer 2 macizos normales en cada uno de los puntos hasta completar 48 macizos en total. Terminamos de tejer la segunda vuelta. La vuelta número 3 también va a ir como esta en macizos largos. Entonces la iniciamos con 4 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho y en el primer espacio entre un macizo y otro vamos a hacer un macizo largo. Después pasamos 4 puntos y ahí vamos a tejer 3 macizos largos. Cinco cadenas y nuevamente 3 macizos largos. Aquí formamos un abanico y este es un par de macizos largos. Entonces pasamos 4 puntos y hacemos este par de macizos largos en ese espacio. Pasamos nuevamente 4 puntos y en ese espacio hacemos este abanico y así hasta terminar la vuelta. Estamos tejiendo, recuerden, en el espacio entre un punto y otro, no sobre las cadenas. Entonces un par de macizos largos, pasamos 4 puntos, un abanico, pasamos 4 puntos, un par de macizos largos, pasamos 4 puntos, un abanico, hasta terminar con 6 abanicos en total. Terminamos de tejer esta vuelta con los 6 abanicos y forman un hexágono. Esa es la figura que queda. La siguiente vuelta se va a comenzar con una cadena y en medio del primer par de macizos largos vamos a tejer un medio punto. Después 3 cadenas y dentro de las 5 cadenas vamos a hacer un abanico como este, pero con 6 macizos largos en cada uno de los lados en vez de 3 y 3.
Tejí los 6 macizos largos, que es la mitad del abanico. Enseguida 5 cadenas y nuevamente 6 macizos largos en ese mismo espacio. Ahora 3 cadenas y medio punto en medio de los 2 macizos largos de la vuelta anterior. Nuevamente 3 cadenas y hago otro abanico como este, alineado con el de la vuelta anterior, y así hasta terminar con 6 picos como estos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lana. Y así es como queda esta vuelta número 4. Ahora la siguiente vuelta la vamos a tejer también con estambre en color verde, pero por el revés de nuestro tejido. Vamos a tejer atravesando el par de macizos largos en esta parte de aquí y atravesando el abanico por el centro. Ahí es donde vamos a colocar el gancho dependiendo de lo que se vaya a tejer. Comenzamos por el par de macizos largos y vamos a tejer 3 cadenas. Después, atravesando el abanico, vamos a hacer ahí en ese mismo lugar otro abanico, pero de macizos normales, que lo cerramos en 3 y separados por 2 cadenas. 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Pasamos al siguiente par y lo atravesamos por el centro y tejemos ahí un macizo. Buscamos el siguiente abanico, lo atravesamos por el centro y tejemos un abanico de 2 macizos normales que cerramos en 3, 2 cadenas y 2 macizos normales en el mismo sitio, y así hasta terminar la vuelta con 6 abanicos como estos. Terminamos de tejer ya los 6 abanicos. Y esta primera vuelta, que es la que va a cubrir el salero, se va a cerrar solamente levantando las 3 cadenas de esta forma, así de atrás hacia adelante y haciendo un punto deslizado. Subo con 3 cadenas y hago este abanico dentro de sus 2 cadenas, pero ahora con una cadena de separación. Entonces nos va a quedar este macizo, o estas 3 cadenas que suplen al primer macizo de la vuelta, nos va a quedar en relieve por encima. Después un abanico de 2 macizos, una cadena y 2 macizos dentro de las 2 cadenas del abanico anterior. El siguiente macizo lo tomo en relieve por encima y tejo un abanico alineado sobre el otro, pero con una cadena de separación en vez de 2. Nuevamente el macizo en relieve por encima. Y repito el abanico, el macizo, el abanico, el macizo en relieve hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar igual que cerramos esta primera vuelta. Terminamos de tejer esta segunda vuelta y la vamos a cerrar como la anterior, levantando las primeras 3 cadenas y haciendo un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas y ahora en la cadena intermedia del abanico de la vuelta anterior solo vamos a tejer 4 macizos juntos.
Después un macizo en relieve por encima. Y otra vez 4 macizos juntos en la cadena que separa al abanico de la vuelta anterior. Y así hasta terminar la vuelta, que vamos a cerrar igual que cerramos esta. Cerramos la vuelta número 3 levantando solo las 3 cadenas y haciendo un punto deslizado. La vuelta número 4 la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer estos mismos 4 macizos juntos, pero en medio de los 4 anteriores, en el espacio entre 2 y 2. Hacemos el macizo por encima. Nuevamente 4 macizos juntos en medio de los 4 de la vuelta anterior. Un macizo en relieve por encima. Y así hasta terminar la vuelta y la cerramos como cerramos esta anterior. La siguiente vuelta se inicia con una cadena. Vamos a tejer en medio punto, pasando el macizo en relieve por encima. Antes de los 4 puntos hacemos un medio punto. Después en el segundo y en el tercero de los 4 puntos juntos hacemos un medio punto en cada uno. Nuevamente en este espacio 1 y pasando el macizo en relieve otro. 1 y 1. Y después 2 en los 2 puntos centrales, que es el segundo y el tercer punto de los 4. Y así hasta terminar la vuelta. Uno antes del macizo en relieve, uno después, uno en el segundo y otro en el tercer punto de los 4 macizos juntos. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Debemos terminar con 24 medios puntos en total. Terminamos de tejer en color verde. Vamos a continuar tejiendo con estambre delgado del mismo grueso que el verde, pero en este caso en color amarillo. Esta vuelta la vamos a tejer solamente en la parte de atrás de la cadena. Si viéramos la cadena vertical sería el hilo del lado izquierdo. Tiene 2 hilos visibles, entonces el del lado izquierdo, ahí es en donde vamos a tejer. Sobre el primer punto vamos a hacer 3 cadenas. En ese mismo punto 2 varetas. Volvemos a hacer 3 cadenas y en ese mismo punto un punto deslizado. Todo eso va en un solo punto. 3 cadenas, 2 varetas, 3 cadenas y un punto deslizado. Después continuamos tejiendo solamente en la parte de atrás de la cadena. Vamos a tejer 4 puntos deslizados, uno en cada punto. Y repetimos lo que hicimos aquí. 3 cadenas. Dos varetas. 3 cadenas y en el mismo sitio un punto deslizado. Y nuevamente 4 puntos deslizados, uno en cada punto. Tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Y vamos a repetir esto hasta tener 6 motivos como estos en total. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a continuar tejiendo en estambre color rojo. Es el mismo grueso que este. La diferencia es que está ligeramente cardado, tiene textura de pelo pero muy ligera, para darle la apariencia aterciopelada de los pétalos de la Nochebuena.
Entonces vamos a tejer por esta parte, levantamos el macizo en relieve por encima que tenemos en color verde, hacemos una cadena y debajo de ese macizo un medio punto. Enseguida 2 cadenas y en medio de los 2 motivos en amarillo, pero sobre la parte de la cadena que no tejimos, vamos a tejer estos mismos abanicos esta última vuelta que tejimos en verde, que son 6 macizos largos, 5 cadenas y 6 macizos largos nuevamente. Tejimos ya los 6 primeros macizos largos. Vamos a hacer 2 cadenas y buscamos el pico que esté alineado a la altura donde estamos tejiendo. Está por el revés, lo levantamos y buscamos el derecho, colocamos ahí el gancho y pasamos el estambre haciendo un punto deslizado. Hago las 2 cadenas que me faltan para completar las 5 que debe llevar de separación mi abanico y regreso a tejer la otra mitad, que son 6 macizos largos. Después hago 2 cadenas y un medio punto en el siguiente macizo en relieve en color verde. 2 cadenas, busco en medio de estos 2 motivos la parte de la cadena en color verde que no tejimos y ahí tejo nuevamente este abanico. A la mitad levanto uno de los pétalos verdes y lo uno en esta parte de aquí como lo hice con este, y termino la otra mitad del abanico que me faltó en color rojo. Ya hice la mitad del abanico, tejo 2 cadenas, busco el siguiente pico en color verde, lo volteo para ver el derecho, coloco el gancho dentro y paso el estambre y hago un punto deslizado. Tejo 2 cadenas y regreso al mismo punto a tejer la mitad del abanico rojo que me falta, que son 6 macizos largos. Hago 2 cadenas, busco el siguiente macizo en relieve en color verde y ahí hago un medio punto
2 cadenas y regreso a tejer el siguiente pétalo en color rojo, y así hasta terminar la vuelta. 6 pétalos rojos nos deben quedar en total. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Le colocamos ya el salero, y para que estos motivos queden lo más arriba posible, hay que colocarle un elástico, que en este caso es un hilo dorado. En la parte en donde tejimos la última vuelta de medio punto en color verde, vamos a pasar el hilván todo alrededor. Al final amarramos los extremos y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Hay que tirar un poco del hilo para que cierre, pero no demasiado, para que también permita que salga el salero con facilidad. Y ya colocado el hilo elástico, así es como ya queda terminado. Espero que te haya gustado esta labor. Y nos vemos en el siguiente video.